Este es un hospital de alta complejidad, pero que también tenemos que entender con más de 400 camas que no vamos a poder resolver el 100% de las patologías en este lugar. Sí, estamos trabajando para construir y trabajar y que el 80% de las enfermedades prevalentes del sur del país se puedan resolver en este lugar, y siempre va a haber un 20% que vamos a tener que derivar. Toda esa población tiene acceso a la red de salud del departamento, y el Hospital General de Itapúa es el buque insignia de toda esta red. Y próximamente estamos por habilitar lo que es quimioterapia internacional, que es para el tratamiento de ese paciente que tiene que venir y tiene que atenderse, tiene que internarse una semana o más días. Estamos con la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán. Estamos aquí en el Salón Auditorio, uno de los salones principales del Hospital General de Itapúa. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches a vos, muy buenas noches a toda la audiencia de tu programa. Y estamos aquí. Doblemente anfitriona, porque esta es tu casa, Itapúa es tu casa, Encarnación es tu casa, pero aparte también estamos en el Hospital General de Itapúa que les tocó concluir. Te quiero preguntar en qué etapa del proceso de construcción estaba cuando ustedes asumieron. Te tocó inaugurar y hoy ya con un buen tiempo de trabajo, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo creo que lo que hoy estamos trabajando como gobierno de Paraguay, liderado por el presidente de la República, Santiago Peña, es en construir una política de Estado. Dejar de lado probablemente las diferencias políticas que se puedan haber, porque se entiende de que estas diferencias políticas, el que sale perdiendo siempre es la ciudadanía. Entonces, producto de este hospital tenía prácticamente solamente el 20% financiado. Faltaba terminar, faltaba equipar, poner en funcionamiento, y el presidente estaba garantizada plata para pagar solo el 20% de todo esto. Se hizo el anticipo, y con el anticipo se construyó, se inició la obra. Entonces la empresa que se adjudicó con esto tuvo la espalda de igual seguir construyendo. Entonces, cuando nosotros asumimos esta administración, lo que hicimos es ponernos al día, pagar las deudas que se tenía con las empresas a través del Ministerio de Obras Públicas, porque eso es algo también importante recalcar. Hoy, a través de un trabajo en equipo, Obras Públicas construye, Salud Pública equipa y pone en funcionamiento. Entonces, teníamos como un avance de un 20%, y la decisión política del presidente, que también lo tuvimos de alguna u otra manera gracias a la negociación de Itaipú. Entonces, con esto se obtuvo los recursos para terminar el hospital, para poner en funcionamiento, y hoy estamos a casi 7 meses de la puesta en funcionamiento, donde más de 177.000 atenciones se hicieron en este hospital, y donde cambió el concepto probablemente de la atención, no solamente en el departamento de Itapúa, sino en todo el sur del país. Este es un hospital de alta complejidad, pero que también tenemos que entender, con más de 400 camas, que no vamos a poder resolver el 100% de las patologías en este lugar. Sí, estamos trabajando para construir y trabajar, y que el 80% de las enfermedades prevalentes del sur del país se puedan resolver en este lugar, y siempre va a haber un 20% que vamos a tener que derivar. Cuando hablas de transformación, venimos con el problema de la garganta hace semanas, casi todos los paraguayos, con el cambio brusco a veces del fresquito de la mañana. Doctora, cuando hablamos de transformación y hablamos de cambio en el paradigma de la atención de salud pública en el sur del país, ahí puedes darnos la opinión como ministra, que te tocó inaugurar este hospital, pero también profesionalmente creciste en este lugar. O sea, el hospital de Encarnación fue tu hospital de crecimiento profesional. Gráficamente hablando, ¿qué significa esto hoy también para el profesional médico? En realidad, el gran hospital del sur era un sueño largamente acariciado. Pasaron muchos gobernadores, muchos presidentes, planificando. Ya se habló de esto mucho antes. Muchísimo antes. Como mínimo hace 15 años atrás que ya estábamos hablando de este lugar, o sea, de este hospital,
Y que también es importante recalcar que este espacio físico fue donado por una familia en Carnacena, que fue la familia de don Eduardo Rizú, que donó este predio y tenemos una construcción de más de 44.000 metros cuadrados en este lugar. Siempre le escucho hablar a la ministra de Obras Públicas, es como tener 4 canchas de fútbol en este lugar. De construcción. De construcción. Doctor, ¿cómo se sienten ustedes? Porque esto es como un jugador de fútbol que un día tiene que jugar en la Premier League y en el mejor equipo de la Premier League otra vez. O sea, es determinante para ustedes los médicos tener las condiciones adecuadas para atender y para ofrecer asistencia versus el modelo anterior en esta parte del país donde había más precariedad, ¿verdad? Nosotros dentro de nuestra profesión, en la parte médica, siempre tenemos desafíos y apuntamos a la excelencia de la calidad. Para eso empezamos soñando con instalaciones que cumplan los requisitos, con equipamiento que faciliten y que garanticen una atención de calidad y que también nos brinde una seguridad dentro del desarrollo de nuestra práctica médica y que poder conseguir eso. Y poder lograr sueños que se tuvieron en un momento y que eso hoy pueda ser una realidad, creo que nos llena a todos de orgullo, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad hacer un uso correcto de todo lo que se logra como gobierno del Paraguay y que podamos sostener en el tiempo para calidad y satisfacción de la ciudadanía, que es la que busca llegar que buscamos llegar como objetivo de todo nuestro trabajo. Vos sos el responsable operativo del hospital, por decirlo de una manera. O sea, siempre hay un director, que es el doctor Martínez, hay un director como un director político del hospital y después está la parte operativa que está a tu cargo. Sí, la definición correcta de mi cargo es coordinador de gestión de atención integral a la salud. Eso no entra todo en un sello, demasiado largo. Eso no entra todo en un sello. Entonces, para explicarle a la gente, director médico. ¿Y cómo están trabajando en el Hospital General de Itapúa? 7 meses son de atención, ¿verdad? Son 7 meses y días que habíamos iniciado el 25 de julio nuestras actividades aquí en el Hospital General de Itapúa. Nosotros iniciamos con todas las especialidades y todos los servicios, llámese laboratorio, llámese el quirófano, lo que es la farmacia, ¿verdad? Y las atenciones ambulatorias. Nosotros nos cambiamos, el presidente de la República vino, habilitó un viernes 25, habilitó el hospital y el siguiente día, en esa hora, la hora de la noche, ya iniciamos a atender nuestros primeros pacientes por la urgencia, que eran los del barrio, que venían por alguna afección. ¿Eso comenzó de golpe? Eso comenzó el viernes 25 de julio a las 19 horas. Nosotros abrimos las puertas. ¿Te acordás del primer paciente? Era una paciente que se cayó en la Costanera, que tuvo una lesión en el codo, que estuvo caminando y se cayó y tuvo un raspón en el codo y vino acá a atenderse aquí en el hospital. Dicen que muchas veces los paraguayos no sabemos apreciar lo que tenemos. Y ustedes saben que en agosto va a ser un año que se hizo el Mundial del Rally. ¿Fue vital el hospital? Fue de vital importancia la habilitación de este hospital, en donde un equipo de la FIA vino a hacer el recorrido y ellos no creían que Paraguay podía tener esta infraestructura y calificaron al sistema de salud no solamente por el hospital, sino por toda la red, y de 10 nos dieron 10. O sea, yo creo que el Mundial del Rally fue muy crucial que este hospital se ponga en funcionamiento, porque ellos tenían un plan A y un plan B, ¿verdad? Y realmente tuvimos esa gran satisfacción de decir, Paraguay puede, Paraguay logró el objetivo, y los pilotos tenían la tranquilidad y la seguridad de que si ocurría algún evento catastrófico en el Mundial, que felizmente no ocurrió, no ocurrió,
estaban seguros de que aquí le íbamos a dar toda la Claro, y atención. ahí explica siempre mi amigo Beto Rodríguez, que es el periodista más importante que tenemos a nivel de automovilismo en Paraguay, que por qué la FIA exige siempre un hospital de alta complejidad. Porque hay que hacerse un poco la idea gráfica, aunque penosa, de por ahí derrapa un vehículo, no solamente se accidenta el piloto y el copiloto, sino que además puede alcanzar al público. Entonces la FIA pide que el país anfitrión tenga la posibilidad de asistir inmediatamente a 15, 20 personas en simultáneo, digo, de alta complejidad. Sí, y todo eso se desplegó. De hecho que para esos días del Mundial vinieron los mejores expertos del Hospital del Trauma, vinieron también todo un equipo del Hospital del Senquer, porque si bien el politraumatismo era una gran posibilidad, también como son accidentes automovilísticos con combustible, Sí, las quemaduras. las quemaduras también eran un riesgo. Entonces, con toda esa infraestructura, Paraguay se preparó, el sur de Itapúa se preparó y creo que de alguna manera la calidez del departamento, o sea, del país y la calidad de gente que hay, porque muchos de los pilotos se sintieron como en casa. Claro, sí. Y Itapúa tiene una gran particularidad. O sea, nosotros acá tenemos muchísimas, es como un crisol de razas, en donde tenemos colectividades de Alemania, de Ucrania, de Rusia, japonesa, o sea, de todas, y muchos de estos hasta pudieron hablar en su idioma con la gente de aquí, qué importante, porque esa era la gran pregunta, si el público se iba a comportar. Está el público que normalmente va al rally, pero este iba a ser un evento más masivo, con mayor afluencia de público, y la gran pregunta era si el público iba a hacer su parte, que felizmente se dio. Otra cuestión que también explicaban era que les sorprendía no solamente lo complejo en la atención del hospital, sino que además la cercanía. Porque en la mayoría de los países donde se hace el rally, el hospital está a mayor distancia del lugar donde se hace la competencia. Sí, Salud Pública hizo un sobrevuelo también con un helicóptero monitoreando. O sea, nosotros no solamente preparamos a este hospital, preparamos otros servicios de salud también. Teníamos toda una flota de ambulancias, teníamos un avión ambulancia, teníamos helicópteros, todos totalmente equipados para que se pueda hacer de repente la evacuación en los diferentes lugares. Y eso también es importante porque eso nos permitió a nosotros primero evaluarnos a nosotros mismos cómo estamos en el sistema de salud. Pero por otro lado también todo el personal aprendió mucho. Claro. Porque requirió también un entrenamiento por parte del personal de salud, donde pasamos esta prueba, porque de los de la FIA fueron muy exigentes, porque hacíamos el simulacro de que ocurría algo, cómo llegábamos al lugar, cómo el personal de salud asistía en la primera etapa a la persona, cómo le alzaban la camilla, cómo le traía, o sea, todo eso también fue lecciones aprendidas para el personal de salud y para todo el equipo que trabajó en y me este contaban mundial. también aquí hace rato en el hospital que vinieron varias veces de por ahí, que no sea que armamos el hospital de primer nivel para una visita y después desmantelamos. O sea, vinieron varias veces y muchas veces de sorpresa a ver que todo esté como se había planeado, ¿verdad? Así mismo es, Gustavo. O sea, ellos medían el tiempo. Ellos no solamente se quedaron en mirar que la urgencia estaba todo bien, sino que llegaban a la urgencia y contaban el tiempo que se iba desde la urgencia hasta el quirófano, hasta donde estaban nuestros tonos. O sea, todo eso se midió para que nosotros hoy podamos tener esa calificación de la FIA. Y para cerrar el capítulo mundial de rally, que felizmente oficialmente tenemos 2 fechas más, aunque extraoficialmente se creen que van a ser 6 en total, y eso va a ser mucho beneficio para el país. Le preguntaba a un cronista argentino al presidente de la FIA, el último día de la competencia, ya cuando había culminado todo, si qué podía mejorar Paraguay. Decían, no, Paraguay tiene para enseñarle a las otras organizaciones, y eso se plasmó después en la elección, en la nominación del mejor rally del año. O sea, todo eso, esa conjunción de... El mejor rally del mundo. Sí, del año. O sea, de Paraguay, todas las fechas ¿verdad? que se corrieron en el año, fue el mejor rally en todo el mundo. Fue el mejor rally.
¿Cómo es el día a día en este hospital? O sea, ¿cuánta gente viene a las consultas, las clásicas, la de clínica médica, pediatría, ginecología? ¿Cuánto se mueve en terapia intensiva? ¿Cuánto se mueve en la parte oncológica también? Nosotros tenemos como un eje estratégico, este hospital tiene una población de 1.200.000 personas aproximadamente, entre lo que son los departamentos que convergen en el eje sur, y que este hospital es el hospital de referencia y el hospital que... Sería Itapúa, Ñembucú, Misiones, Caazapá, Alto Paraná. Una parte de Alto Paraná, Sí. ¿verdad? Toda esa población tiene acceso a la red de salud del departamento, y el Hospital General de Itapúa es el buque insignia de toda esta red que garantiza esa atención. Nosotros, en lo que llevamos ahora, en estos 7 meses que se cumplió el miércoles, tenemos casi 180.000 atenciones, de las cuales tenemos un 40% de lo que son áreas de urgencia, y también casi 130.000 atenciones en el área de consultorio. Acá tenemos 88 consultorios que funcionan en varios horarios. Tenemos turnos de mañana, de tarde, consultorios nocturnos, que buscan y garantizan una atención que resuelva eso, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos un movimiento de 5.000 personas por día que buscan atención en los distintos niveles. Reitero, tenemos 4 pabellones de consultas distribuidas en todo el hospital, y también tenemos otros 4 pabellones en áreas quirúrgicas. Decía la ministra de Salud, es equivalente a 4 canchas de fútbol, es lo que tienen construido acá, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un terreno de casi 50 hectáreas, de los cuales 44.000 están construidas, ¿verdad? Divididas por niveles y por áreas que buscan garantizar una agilidad en el funcionamiento hospitalario, pero también busca generar los espacios y las atenciones. En ese sentido, nosotros tenemos casi 405 camas que están divididas en las especialidades de clínica médica, cirugía, traumatología, pediatría, ginecobstetricia. Tenemos una alta ocupación de camas, al mismo tiempo tenemos rotación también, dependiendo de la especialidad, Gustavo. Hay especialidades que tienen una rotación más lenta por las complejidades de las patologías que tienen, pero por otro lado también hay otras especialidades como ginecobstetricia que tienen una rotación un poco más alta. Tenemos en este tiempo de trabajo casi 1.200 nacimientos que ya fueron hechos aquí, ¿verdad? Más de 5.400 procedimientos quirúrgicos de todas las complejidades, porque es un hospital enfocado en complejidades medianas y altas complejidades. Nosotros aquí tenemos equipos multidisciplinarios que ingresan en varias disciplinas, a veces a operar a un mismo paciente por la complejidad de los casos que son atendidos, y que brindan satisfacción a los usuarios, pero también a la red sanitaria, que con esto hay una altísima disminución en las derivaciones que son necesarias. Los primeros 3 meses fueron como de acomodo, o sea, de aprendizaje, de prueba-error. ¿Cómo fueron esos primeros meses? Y fueron meses intensos, fueron meses que tuvimos bastante presión, el tiempo de adaptación. Cabe destacar que los funcionarios, como inicio de sus primeros trabajos, también los funcionarios que vinieron del hospital regional en ese tiempo, todo el cambio que hubo aquí ya sea porque antes teníamos el hospital en el centro de Encarnación, ahora nos trasladamos a un lugar un poco más distante, entonces la movilidad, el cambio de ambiente, me tengo que despertar un poco más temprano para llegar a mi trabajo, todos esos cambios. O sea, hay una dinámica diferente. Todos esos cambios a muchas personas les afectó de alguna u otra forma, ¿verdad? Algunos se iban y aprovechaban, le llevaban a sus hijos a la escuela y después le llevaban lo que me pasó a mí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como me quedaba en el camino. En el camino yo hacía eso. Y ahora por el cambio yo me tengo que levantar más temprano y tengo otra ruta, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios de adaptabilidad fueron, en esos 3 meses, fueron bastante importantes.
están trabajando. De hecho, los últimos días de la semana pasada fue la presentación de lo que va a ser el nuevo hospital de Itauguá. Le escuché con mucha emoción a la profesional brasileña que está dirigiendo la obra, decir ella que esto va a ser, que no va a haber otro así de lindo, en un portuñol espectacular. Explicaba ella que no va a haber otro así de lindo como el hospital de Itauguá. Va a ser incluso más grande que el de Itapúa y el de Oviedo. Mucho más grande. O sea, acá yo siempre voy a decir, probablemente los tiempos de Dios son perfectos. El Hospital Nacional es el hospital de mayor complejidad que tenemos en Paraguay. Es el hospital de la esperanza de muchísimos paraguayos. Sí. Y en alguna oportunidad, o sea, siempre cuando un presidente va a visitar un servicio, nos preparamos todo y tratamos de mostrarle lo mejor. Y acá fue un día que yo le llamo a la primera dama y le digo, señora Leticia, yo quiero que me acompañes a visitar el Hospital Nacional, pero que sea una visita de sorpresa. Entonces, ella me dijo, sí, María Teresa, vamos a irnos. Y el presidente decide también acompañarnos a la visita a su hospital. Fue el día que después hicieron un video juntos. Sí, pero La verdad que encontramos el hospital en unas condiciones que nos dolió muchísimo. La verdad que al salir de ahí nos subimos al auto y lo único que le pedí a Santi es que si nosotros estábamos acá era por algo y que no podíamos terminar estos 5 años sin poder cambiar la realidad de esas personas, de la gente. Si bien nos toca recorrer todos los días y somos conscientes de la enorme necesidad que hay en materia de infraestructura de escuelas, de hospitales, en todo el Paraguay, pero ir hoy al Hospital Nacional de Itauguá, el hospital de referencia, el hospital más grande que tiene el Paraguay, y ver por un lado, y tenemos que reconocer el gran trabajo que hacen los médicos, enfermeras, que muchas veces ante la falta de medicamentos, ante la falta de infraestructura, con una sonrisa, con un trabajo realmente impresionante, compensan muchas de las falencias, pero nos encontramos con algo que estamos decididos a cambiar. Por eso, apenas volvimos de visitar el Hospital Nacional de Itauguá, le pedí a mi equipo, le pedí a la jefa de gabinete, al ministro de Economía, a la ministra de Salud y a la ministra de Obras Públicas que vayan mañana, que vayan a recorrer el hospital, que ejecuten un plan de inmediato de mejoramiento de las condiciones, el albergue para los familiares, la zona de urgencia, en la sala donde se hacen diálisis los pacientes, y que trabajen de manera rápida, lo más rápido posible, en un plan de acción para construir el gran Hospital Nacional de Itauguá. es la primera vez que un presidente visita un hospital sin previo aviso. O sea, nadie... Claro, se estila avisar para... No, nadie sabía. Eso. Ni el director sabía. Tampoco se filtró. No, y llegamos de sorpresa a ese lugar. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero como ministra, que mi presidente sepa la realidad de la situación. Y fue construido con una donación del gobierno de Francia. Y por eso hoy el Albert Einstein, que es el mejor hospital de Brasil, el mejor hospital de América Latina, y hace unas semanas atrás se estableció el rating del número 22, pasó al número 16. Es el número 16 hospital, el mejor hospital del mundo. En el mundo, sí. Y a ellos... Entendiendo que en Europa y en Estados Unidos están los más importantes del mundo. Sí. ¿Verdad? Pero a ellos le llevó un proceso de 70 años llegar al estatus donde hoy está. Entonces, lo que hoy buscamos nosotros con esta nueva visión de la construcción del hospital, y porque ya comenzó, no hay vuelta atrás. Lo primero que nosotros necesitábamos, porque el Hospital Nacional tiene un predio de casi de 60 hectáreas, vamos a construir el nuevo hospital en la parte de adelante. Y en esa parte hay un albergue que son de pacientes. Entonces el albergue ya comenzó, se inició la construcción, y prácticamente en mayo
se va a inaugurar ese albergue. ¿Por qué decimos nosotros que ya comenzamos con la construcción? Porque el albergue que está en la parte de adelante se tiene que demoler para iniciar todo lo que es la construcción del nuevo hospital. Y ahí hay que explicar que históricamente, ¿quién no tuvo un familiar internado en el hospital de Itagua? El albergue era a veces tendrer una hamaca bajo algún árbol en el patio del hospital, como la gente podía, tratando de comprar algo de afuera. O sea, siempre fue un calvario para los familiares. Sí. Y ya este nuevo albergue es un albergue que va a tener 70 camas para 70 pacientes, sobre todo para los pacientes, para los familiares de pacientes que están internados en terapia intensiva adulto, pediátrico. Hospital nuevo. Un hospital 100% nuevo, 1.039 camas, 52.000 metros cuadrados, 160 camas de terapia intensiva, 30 consultorios, 30 quirófanos, 70 consultorios, donde vamos a tener todas las altas complejidades en un solo lugar. Pero probablemente muchos de los médicos que hoy están aquí en el hospital del sur se formaron en el Hospital Nacional también. Hicieron su residencia. Hicieron sus residencias, hicieron su pasantía, pasaron por ese lugar. Y lo que hoy buscamos nosotros con esta nueva temática, con esta nueva visión, es, y ya lo trabajamos, ya estamos trabajando en la sensibilización, en la capacitación de todo el personal. Desde el personal de servicios generales, el personal de blanco, el personal administrativo, una nueva manera de gestionar los hospitales. Probablemente en este hospital, en el hospital de Itapúa, hay muchísimas lecciones aprendidas. Ellos, hoy estamos a 7 meses y probablemente los primeros 3 meses le habrán costado un montón. O sea, probablemente la gente del hospital de Itapúa puede aportar también su granito de arena. Y como yo le decía a mis compañeros en el Hospital Nacional, el paraguayo es muy guapo. Los paraguayos le podemos mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer. ¿Cómo era antes? O sea, era subir a una ambulancia al paciente y llevarlo a Asunción. O gente que buscaba del otro lado del puente aquí en Posada. Es un poco más complejo que eso. Este hospital brinda capacidades en varios ámbitos en simultáneo. Es multidimensional, Gustavo, porque aparte de mejorar la infraestructura en sí, amplía también la capacidad de internación que tiene el hospital, completa y complejiza la capacidad de atención que tenemos para resolver más casos y cosas más complejas también. Y toda esa simultaneidad hace que necesitemos una menor capacidad o una menor demanda de derivación. Hay que saber que en la capital del país seguimos teniendo nosotros hospitales súper especializados, como hospital de niños, como hospital respiratorio, como un hospital de trauma o como centros súper especializados para atención de cosas puntuales. Esa es una capacidad que tiene el Ministerio de Salud y que tiene el sistema de funcionar en red. Se pretende que este hospital pueda brindar hasta el 80% de las necesidades de atención de los pacientes, pero que hay un 20% que por la operatividad misma debe funcionar en red. Por ejemplo, para casos cardíacos complejos hay un hospital encargado de eso donde se centra y se garantiza esa atención. Por otro lado, hay otras capacidades que el Ministerio tiene, como por ejemplo el INCAM, que está buscando ya desde un tiempo poder descentralizar las capacidades, y este hospital ha inaugurado una unidad oncológica también que permite amplificar eso y no centralizar. Entonces nosotros hemos aumentado muchísimo la capacidad operativa que tiene el Ministerio de Salud en esta área, pudiendo sostener los casos, pudiendo resolver satisfactoriamente y con una disminución muy grande de las necesidades de derivación que tenemos a nivel regional. ¿Cuál es hoy la patología más frecuente, la más recurrente, que nos explican siempre los médicos de la Promo 83, que es como que en cada región hay una particularidad, ¿verdad? ¿Cuál es la patología más recurrente en esta parte del país?
las patologías crónicas. Las patologías crónicas, ya sea patologías cardiovasculares y acompañados de hipertensión y diabetes. Esas son las patologías que siempre solemos tener aquí con mayor recurrencia. Y acá, aparte de contener esos cuadros, ¿cómo se le acompaña al paciente? Nosotros, desde que el paciente viene y es evaluado en las urgencias o eventualmente en consultorio, tenemos los métodos auxiliares de diagnóstico. Si ese paciente necesita una radiografía, si ese paciente necesita algún laboratorio, algún análisis clínico o un estudio un poco más complejo, ya sea tomografía, ya sea resonancia magnética, o un estudio más especializado como colonoscopía, endoscopía digestiva alta. Con todos esos servicios nosotros contamos para la todo eso hay acá. Paciente. Sí. Así mismo. Claro, porque en el recuerdo de la gente pues está el famoso hospital público en Paraguay, donde se hace lo que se puede, y enfrente está el laboratorio privado, se hace la ecografía, la endoscopía, ¿por qué no la farmacia? En el ecosistema de cada hospital público paraguayo, esa es un poquito la dinámica. Eso cambia acá, Eso porque cambia. cuando vos ofreces, eso deja de ofrecerse afuera, ¿verdad? Eso cambia acá y te diría que es al revés, porque ahora de los hospitales privados, de los sanatorios privados, vienen aquí al hospital. Nosotros atendimos casi 80.000 personas en lo que es el área de laboratorio. Un solo estudio se hace un paciente entre su análisis clínico, análisis de orina, análisis más específico, como ser marcadores tumorales. Nosotros estamos teniendo que antes no se contaba. Un día habría que cuantificar cuánto es lo que se le ahorra a las familias paraguayas. O sea, haciendo el comparativo de que antes de este hospital, eso se hacía en el sector privado y hoy ya se lo ofrece aquí. Un día habría que cuantificar cuánto se le está ahorrando por año a las familias paraguayas. Impresionante la cantidad de vehículos. Lo que también explicamos, cuando hay más oferta de salud pública, también crece la demanda. El Hospital Itagua hoy es un lugar donde van miles de paraguayos de toda la mitad del país, pero eso también va a crecer. O sea, es muy importante, y una deuda histórica que tenemos en Paraguay es la infraestructura. Y es importante que la gente sepa de que los recursos para la construcción de estos hospitales no forman parte del presupuesto del Ministerio de Salud. O sea, son producto de la negociación del Tratado de Itaipú, y yo creo que es una oportunidad brillante que hoy tenemos con un presidente que se preocupa y se ocupa de salud, en mejorar la infraestructura. Y me remonto nuevamente al Hospital Nacional. Hace 35 años, cuando se inició el Hospital Nacional, todo el mundo decía, es un elefante blanco. ¿Qué va a pasar con ese hospital? Se estilaba llevar todo el equipo para la inauguración, después esos equipos volvían a su lugar, o sea, había como un... Después de 36 años, ¿qué pasó? Quedó chico ese hospital. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión de futuro y una política de Estado que podamos mirar más allá de los 5 años de gobierno. Entonces, creo yo que el gobierno del presidente Santiago Peña va a ser el gobierno que se lo va a recordar como el gobierno que más invirtió en infraestructura, en pública. temas de salud pública. ¿Se proyecta inaugurar cuándo el hospital? Nosotros, por contrato, tenemos 2 años y nosotros estamos buscando la manera de que se inicie con nosotros, se pueda equipar y se pueda poner en funcionamiento. Pero, aparte del Hospital Nacional, tenemos el Hospital de Concepción, el Hospital de Curuguatú, el Hospital de Santaní, el Hospital del Chaco, el Gran Hospital de Asunción y el Hospital del Este, aparte del Hospital Nacional. O sea, son 9 en total de hospitales grandes, sumado al del Hospital el de Itapúa y el de Coronel. En el del Este nomás te quiero contar una experiencia, doctora. En pandemia me tocó la oportunidad de entrar con una cámara a la terapia intensiva del IPS de Ciudad del Este. Salud Pública estaba tan debilitado en tema de infraestructura que tuvo que hacer un convenio y usar la estructura de IPS para atender a los pacientes. Bueno, de hecho que colapsó todo con la pandemia, pero digo nomás, o sea, el Alto Paraná va a tener su nuevo gran hospital. ¿Y todos esos hospitales también se proyectan terminar en el mismo plazo o probablemente traspongan el cambio de gobierno? La meta que nos puso el presidente de la República es que podamos terminar con
esta administración. Ojalá Dios quiera y nos permitan de que se pueda terminar, porque muchos ya comenzaron en Curuguatú, en Concepción, ya iniciaron la construcción y en los tiempos y los plazos, lo que va a ser la construcción, va de 18 meses a 2 años para la construcción. Cuando uno llega a una casa, lo primero que uno quiere conocer es la cocina. Nosotros acá en esta primera parte tenemos lo que es la comida de funcionario que se está preparando, ¿sí? Que dentro de lo que es el menú de funcionario, todo plato va acompañado de ensalada, que es lo que tenemos acá en este momento en la preparación. Hay una chef que es la licenciada Oxana que está allí supervisando todo. Me explicaba que hay un nutricionista a la mañana, otro a la tarde, que todo pasa por la supervisión profesional. Y nos contaba que preparan 2.500 platos por día, porque a los pacientes y a los funcionarios hay que darle de comer a la mañana, hay que hacer el almuerzo, la merienda y la cena. Parece un detalle menor, pero hablábamos con la ministra de la capacidad de hotelería, y la hotelería pues se caracteriza por eso, por la buena atención. O sea, es importante también la alimentación en el hospital, ¿verdad? El hospital tiene muchísima fortaleza. Se busca como parte del funcionamiento hospitalario, desde luego garantizar la atención en salud, pero sabemos que es mucho más complejo que eso. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de lo que es el sostenimiento de la hotelería. El menú que corresponde al día de hoy, tenemos nuestro arroz al ajillo acompañado con cerdo agridulce, que es el menú de funcionario. Y la cocina es algo fundamental en cuanto al confort, en cuanto a la capacidad de sostenimiento de un trabajo ininterrumpido que se da en este hospital, pero también en cuanto a garantizar las necesidades nutricionales de los pacientes internados. Aquí lo que hacemos es cargar las viandas que son para pacientes con los diferentes tipos de dietas. Tenemos un aproximado de 12 tipos de dietas distribuidas por cada servicio dependiendo de lo que necesite cada nutricionista, lo que corresponde dentro del hospital. Y ahí se cargan en los carritos que son térmicos. Los carritos son calientes porque cada carrito tiene 2 mozos, ¿sí? Entonces ellos se van a de los diferentes servicios. Tenemos urgencia, clínica médica, cirugía y trauma, pediatría. Ahí en el rótulo, por ejemplo, está especificado qué tipo de dieta es, ¿verdad? Una dieta liviana, ¿verdad? Todos son dietas livianas. ¿Qué otro tipo de dieta tenés? Es una dieta hiperproteica. Hay que saber que aquí nosotros tenemos, desde luego, distintas patologías, y estas patologías requieren diferente soporte nutricional. Y eso se brinda a través de esta cocina metabólica que tiene el hospital, brindando las necesidades en un paciente celíaco, en un paciente hipertenso, en un paciente diabético. Son diferentes dietas. Totalmente. Sí. Y por qué no decir también a la alimentación que se le brinda a los compañeros de trabajo, que también pueden tener necesidades especiales y que también están cubiertas desde la propia cocina del hospital. Doctor, quiero tu especialidad, que es la cirugía oncológica, y hoy el Hospital General de Itapúa tiene una unidad oncológica, que lo que quiere decir es que si antes doña Juana tenía que irse 2 veces al mes al INCAM, que es básicamente ya cerca de la capital, para atenderse hoy, ¿qué parte del tratamiento puede hacer acá? Sí, nosotros hace 4 meses habilitamos lo que es la unidad oncológica. Inicialmente habilitamos todas las necesidades básicas del hospital y después fuimos formando lo que es el Hospital Día Oncológico, en donde atendemos a pacientes reumatológicos, pacientes hematológicos y pacientes oncológicos propiamente dicho, ¿verdad? En esta unidad nosotros tuvimos ya aproximadamente 5.000 consultas. 5.000 consultas. Desde iniciado el servicio, ¿verdad? Tuvimos 334 atenciones entre reumatológicas, hematológicas y oncológicas.
ya sea los goteos de quimioterapia o Eso ya se hace acá. quimioterapia ambulatoria, así mismo. Y próximamente estamos por habilitar lo que es quimioterapia internación, que es para el tratamiento de ese paciente que tiene que venir y tiene que atenderse, tiene que internarse una semana o más días y hacerse el goteo en el periodo de internación. Y se queda todos esos días dentro del hospital. Y se queda todos esos días dentro del hospital. Habilitaron hace 4 meses. ¿Cómo hicieron con la variedad de profesionales que uno necesita para esa unidad oncológica y que probablemente no había en la zona? Hay que entender que hoy en día el cáncer no se trata solamente de quimioterapia o solamente de cirugía. El cáncer es un manejo integral. El cáncer se maneja en forma multidisciplinaria. Nosotros conformamos nuestros equipos, ya sea con el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, tenemos una nutri-oncóloga, tenemos una ¿Nutri-oncóloga? Nutri-oncóloga. O sea, la alimentación es diferente. La alimentación es diferente. Tenemos una psico-oncóloga, son especialistas psicólogos que se formaron en la parte de oncología. Entonces, que hicieron un posgrado en oncología y son más, vamos a decirle, específicos en esa área, ¿verdad? Y sin dejar de lado también las otras especialidades que pasan a cubrir todo, porque un paciente oncológico no es solamente el cáncer su problema, sino que son pacientes diabéticos, son pacientes cardiópatas, entonces los distintos servicios con que hacemos interconsulta, por ejemplo, el servicio de cardiología, el servicio de neumología, tenemos otros especialistas como cirujanos vasculares que también muchas veces cuando hay un tumor que está muy próximo a la aorta, cuando el tumor es un poco complejo, nosotros formamos equipos multidisciplinarios para evaluar. Entra el oncólogo, el cirujano oncólogo, entra el cirujano vascular, cirujano torácico, eventualmente si el tumor es mucho más grande ocupa, y urólogos, ¿verdad? Que también se forma de acuerdo a cada paciente ese grupo multidisciplinario. De acuerdo a cada necesidad. Para cada necesidad. Y cabe destacar que también cuando viene un paciente consulta, ¿verdad? Nosotros a partir de la prevención, porque se le va hablando, hacemos charlas, que es lo que uno en oncología siempre busca, que la prevención sea, como decía nuestro eslogan, ¿verdad? Que prevenir de prevención. También hacemos con los métodos auxiliares de diagnóstico, llegamos a un diagnóstico, como te expliqué, ya sea tomografía, resonancia magnética, y después hacemos la biopsia correspondiente. ¿Todo ya se hace acá? Todo ya se hace acá, porque nosotros no podemos hablar de cáncer hasta tener el resultado de anatomía patológica. Nosotros tenemos una sospecha clínica inicialmente, se le hace todos los estudios necesarios aquí, hasta se toma una muestra, esa muestra se envía a anatomía patológica, que tenemos el servicio de anatomía patológica integrado en el hospital. Sacamos... ¿En cuántos días está, por ejemplo, el resultado? Y entre 15 a 20 días más o menos es lo que nosotros estamos dando para tener el resultado ya de la patología. Una vez que se tiene ese resultado, el paciente vuelve con ese resultado con el oncólogo y se decide en comité si ese paciente es quirúrgico, si ese cáncer o ese tumor se trata o es más sensible a la quimioterapia. Inicia con quimioterapia, se hace un plan de tratamiento y posteriormente si se decide hacer quimioterapia se hace el goteo, o si no, si se decide hacer cirugía, se hace la cirugía en nuestro quirófano. Si vamos a crecer con estos grandes hospitales, vamos a tener dos criterios que también dialogar. Primero, el abastecimiento de los medicamentos e insumos para estos hospitales, y segundo es el recurso humano. O sea, ¿de dónde vamos a sacar los médicos y las enfermeras y los técnicos para estos hospitales? ¿Se está trabajando eso para...? Estamos trabajando en eso. De hecho que, por ejemplo, este hospital, hoy el Hospital del Sur, es un centro de formación de médicos residentes. Probablemente lo mismo que el Hospital de Coronel Oviedo. O sea, en el Hospital del Coronel Oviedo, ahora están terminando la residencia. Vamos a tener ¿Están formando para después? la primer corte de médicos que egresan. Acá también va a pasar lo mismo. O sea, hay la primer corte de médicos que terminaron sus residencias
ya terminaron ahora en febrero y en marzo ya van a hacer sus pasantías rurales obligatorias. O sea, nosotros estamos trabajando, nosotros hemos aumentado las plazas, 100 nuevas plazas más tenemos. Sí, para la residencia médica. Para que justamente viendo y previendo de que tenemos que formar a los diferentes médicos, sobre todo las troncales que son las más importantes, cirugía, pediatría, clínica médica, ginecobstetricia y también las otras especialidades. Y medicamentos e insumos, eso va a tener que impactar en un presupuesto más nosotros robustecido. trabajamos muchísimo acá con el director regional, con el director del hospital, para garantizar, porque este es un hospital gigante, Sí. ¿verdad? Y prácticamente nosotros quintuplicamos 3 veces más de lo que se venía a Itapúa en insumos y claro. medicamentos, hoy llegan acá. Sí. Y ¿qué es lo que yo quiero comentar? Porque muchas veces en los medios de prensa y las críticas, y a veces somos tapa de diario, las condiciones de la infraestructura. Nosotros sabemos que una de las debilidades que tenemos a lo mejor es el mantenimiento de la infraestructura, que también lo estamos trabajando. O sea, nosotros vamos a hacer el mantenimiento de infraestructura de otros hospitales a la par que estamos haciendo estos 7 nuevos grandes hospitales. También estamos trabajando en el primer nivel de atención, que son las unidades de salud de la familia. Nosotros ya inauguramos pero tenemos 100 nuevas unidades de salud de la familia que van a estar siendo habilitadas e inauguradas próximamente. O sea, estamos trabajando en todos los niveles, desde el primer nivel de atención, que son las unidades de salud de la familia, hasta los hospitales especializados. Eso es importantísimo porque crecer en infraestructura, hay que crecer en medicamentos, hay que crecer en recursos humanos y como yo siempre digo, también aumenta la demanda, o sea, más gente viene a un hospital. Cuando se habilita un hospital nuevo, gente que o no suele consultar o consulta en otro lugar, automáticamente viene al hospital y cuando ve que hay una variedad de especialidades también aprovecha para tener la atención que nunca tuvo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hoy apuntamos como Ministerio de Salud. La calidad en la excelencia. De hecho que, modestia aparte, yo creo que dentro del sistema de salud tenemos a los mejores profesionales. Donde siempre nos faltó un poco es la infraestructura y la hotelería, que hoy en el Hospital de Coronel Oviedo y en el Hospital del Sur lo tenemos. Hoy no hay dentro del sistema de salud de Paraguay un hospital mejor equipado, con equipamiento y con recursos humanos, que el Hospital del Sur y el Hospital de Coronel Oviedo. Ni siquiera los privados. Este hospital va a ser como un poco el formador de los profesionales que van a ir a todo el país. Tenés que saber, Gustavo, que el Ministerio de Salud encara las mejoras en cuanto a la infraestructura a nivel país. Desde luego el Hospital de Coronel Oviedo, el Hospital General de Itapúa fueron los primeros, pero hay tantos que están siendo también proyectados y ejecutados ya en este momento. El equipamiento de estos hospitales que busca renovar, que busca fortalecer y amplificar esa respuesta que tiene, pero lo más importante de cualquier hospital son los talentos humanos, son los compañeros de trabajo que forman y que hacen la complejidad, la calidad y la calidez que se brinda dentro de las instituciones. En ese sentido, el Hospital General de Itapúa es un lugar estratégico dentro del plan de formación de recursos humanos especializados. Tenemos en este momento 141 residentes, médicos recibidos que están recibiendo un entrenamiento especializado en muchas áreas de la medicina dentro del hospital. Tenemos varios cohortes que ya años anteriores, dentro de lo que era el departamento de Itapúa y el hospital regional, han empezado ya a formarse y que vienen a hacer el soporte y el bagaje que complementa que este lugar hoy no empiece ya de cero, sino que venga con una tradición de formación de especialistas que ahora vamos a darle egreso a 32 nuevos especialistas en 7 especialidades médicas que van a reforzar el pool de profesionales que se están formando este año 2026 que culminan para ser distribuido en todos los hospitales del país. Por otro lado, ahora el 1 de abril también van a ingresar 81 nuevos residentes para tener nosotros un crecimiento de casi 200 que vamos a tener en formación a partir del 1 de abril. Entonces, con eso se cierra el círculo de lo que es infraestructura, equipamiento y recursos humanos especializados, que es, reitero,
lo más importante que tiene el Ministerio de Salud. Hay miles de familias paraguayas que pasan por el trance ese tan complicado de tener un familiar con diagnóstico de cáncer. ¿Cómo es el comportamiento emocional del paciente y de la familia desde el día en que se enteran que el paciente tiene cáncer? Muchos hablan primero de algo que se dice tipo la negación, después como que uno asimila. ¿Y cuán importante es lo anímico? ¿Cuánto ayuda estar bien anímicamente para enfrentar el momento? No toda persona o no cualquier persona, ninguna persona, por decirte así, está preparada para recibir un diagnóstico oncológico. Generalmente nosotros hablamos con la familia ya te va diciendo, es un paciente un poco sensible, un paciente... Entonces hay procesos que uno tiene que llevar para decirle a un paciente que tiene cáncer, ¿verdad? La palabra cáncer lo ya ha hecho cáncer. La palabra ¿verdad? cáncer ya ha hecho cáncer, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros vamos ahondando, le decimos, tenemos un tumor que está ahí, tenemos una sospecha, tenemos que realizar estudios. Entonces un paciente va adentrándose a su problema, y la información se da en forma secuencial, en forma paulatina, ¿verdad? En la siguiente consulta se le da más información hasta tener la información real nosotros le informamos, ¿verdad? Y muchos de los pacientes le mandamos al servicio de psicología, continuamos con los psicólogos, ¿verdad? Y todo paciente tiene esa fase depresiva, esa fase de negación, esa fase de que no puede ser, porque a mí, porque yo, y niega su patología. Sí. ¿Eso puede durar cuánto? Y eso puede durar unos días, una semana, un mes, o nunca puede aceptar. Hay pacientes que nunca aceptan su enfermedad. Sí. Y lastimosamente eso es una parte esencial del tratamiento, porque uno tiene que aceptar la enfermedad para así poder tratarse. Claro, cuando alguien dice popularmente se enteró y se entregó luego por completo y eso le llevó más rápido, ¿eso en medicina se puede decir que es correcto o...? En cierta forma sí, porque la actitud ante una enfermedad, si uno se entrega, como estás diciendo, ¿verdad? Uno no quiere hacer su tratamiento, no quiere ir a la consulta, uno se deprime, ¿verdad? Entonces ese paciente posiblemente no se adhiere completamente al tratamiento y ese paciente es mucho más difícil de tratar. Te digo una experiencia, una señora de 83 años que le habíamos operado de un cáncer de recto. Es una paciente así jovial que venía, me vas a operar doctor, hacía el tratamiento, ¿verdad? Le operamos, se recuperó de la cirugía, tenía que hacerse radioterapia, se fue hacia la capital del país y entre tratamiento y tratamiento una persona mayor ya estaba debilitada, la señora, ya estaba debilitada. Le evaluó el doctor y le dijo, mira señora, no estás en condiciones, le dijo. Y la señora se plantó y le dijo, doctor, yo no me voy de aquí si vos no me haces mi tratamiento. Yo vine acá para que se me trate y no me voy a ir si no me completan mi tratamiento. Y se le hizo el tratamiento, completó su tratamiento, aguantó la paciente y vino con otro perfil. Por eso depende mucho de cada paciente. Y lo que nosotros hacemos es acompañar todo el proceso de la enfermedad. El cáncer más frecuente en Paraguay hoy y el cáncer más letal, el que la estadística muestra que hay menos probabilidades de superar. El cáncer de mama. Ese es el más frecuente. Es uno de los más frecuentes. En las mujeres. El cáncer de pulmón. En los varones. Y después los gastrointestinales que están en tercer lugar. Sí, ¿y el cáncer más letal? El cáncer más letal, el cáncer de páncreas, que hace un mes más o menos un especialista en España hizo un estudio en ratones donde descubrió que se puede tratar ese cáncer, al menos en esos 30 ratones que se hizo el estudio, se determinó que pudo curarse esa enfermedad. Yeah. Pero ¿cómo se previene y cómo se detecta un cáncer de páncreas? ¿En cuál de los análisis rutinarios puede salir un diagnóstico de cáncer de páncreas? Acá lo que hay que entender es que hay cánceres que son prevenibles y hay cánceres que uno no puede saber. Uno va a tener nomás ese tipo de cáncer o va a tener nomás ese tipo de enfermedad, ¿verdad? Hay cánceres que se pueden prevenir y hay cánceres que con el estudio temprano se puede tratar. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que hacerse los estudios de colonoscopía, tiene que hacerse los estudios de endoscopía
todos depende de la edad que tiene el paciente, ¿verdad? Debe hacerse su Papá Nicolau, su mamografía, su ecografía, su chequeo médico. Eso es en forma de prevenir esa enfermedad y tratar a tiempo. Yo creo que hoy, dentro del sistema de salud y probablemente este aumento en las consultas, habla de alguna otra manera de que el personal, la población paraguaya tiene cierta confianza hacia el sistema de salud pública. Y eso se traduce en el aumento de la demanda. Sí, totalmente. O sea, por eso es que, eso es notorio. como dije yo, como suelo decir, de 40 millones de consultas que tenemos en 2 años y medio, hoy teníamos anteriormente 24 millones de consultas. O sea, de 24 millones de prácticamente casi el doble. El 40% más hoy tenemos en salud pública. Y eso puede traducirse a que hay más confianza hacia el sistema de salud. Y por otro lado, que tratamos y buscamos la manera de garantizar la atención médica, de garantizar la provisión de insumos y medicamentos. Nosotros implementamos como una estrategia del gobierno los horarios nocturnos, el horario extendido en las unidades de salud de la familia, en donde eso también se tradujo en... Descomprime un poco la... Descomprime, pero es darle una manera más a que el paraguayo tenga un lugar donde consultar en el horario nocturno, porque entendemos, muchas veces mamá y papá salen a trabajar, no tienen el tiempo para ir a un hospital por las mañanas o por la tarde, y cuando vuelve de su trabajo, hoy tiene estos horarios nocturnos y horario extendido en la unidad de salud de la familia. Doctora, gracias por acompañarnos. De vuelta, Muchas gracias por recibirnos en esta que es, aparte de ser tu casa, naturalmente también es el Hospital General de Itapú, el Gran Hospital del Sur, como le decimos nosotros, mediáticamente, donde hoy vinimos para mostrar un poco cómo están trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con nosotros, la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barón.